como a muchas personas importantes, en mi vida a Blanca me la presentó Sebastián Salazar Bondi. Vivíamos muy cerca desde niños, pero nunca la había conocido. A pesar que estaba en el colegio italiano y algunos de mis amigos, como es el barrio, algunos de mis amigos estaban en el colegio italiano y la conocían, pero no fue Sebastián que me la presentó. Sebastián la había conocido en la Universidad de San Marcos, donde inicialmente Blanca era estudiante, porque había muy pocas mujeres que seguían en la carrera universitaria en esa época. Nos comenzamos a ver inmediatamente muy a menudo. Nos juntábamos en Casa Blanca o en un pequeño estudio que yo tenía ahí en Soledad Desconocida en la calle. Eso fue el 45. El 46 le hice un retrato a Blanca, que lo tiene su hermana Nelly, que vive en Madrid. Había una conciencia muy fuerte de la dignidad de la mujer, del derecho de la mujer, de ser igual a todos, ¿no? No, no el ama de casa peruana tradicional del siglo XIX. Pero claro que nunca que se metió mucho en política, a pesar que era una persona muy de izquierda. Yo creo que mis primeras desavenencias con Blanca fueron de política, porque en París, desde que llegamos, yo siempre estuve más cerca de los surrealistas, a André Breton, a quienes habíamos conocido. Yo he ido con Blanca y con Octavio a la casa de Breton. Yo estaba más cerca del pensamiento surrealista que, que Blanca, que estaba más cerca del pensamiento de Sartre, de Simone de Beauvoir. O sea que ahí comenzaron nuestras... Claro, cuando nosotros nos casamos intelectualmente éramos personas adultas, pero de experiencia humana éramos unos muchachos traviesos. Entonces, no estábamos preparados para estar casados. No estábamos. En fin, así es. Pues, yo creo que son imágenes del periodo de los años 80, diría yo, porque entre 80 y 90, ¿no? Que era cuando vivíamos acá en este lugar, cuando había la casa anterior, que era una casa que se hizo especial para ella, ¿no? Una casa muy bonita. Eh, y ella vivía en la parte alta, que era un volumen de 3 pisos, una casa muy, muy, muy hermosa. Y nosotros teníamos, Lorenzo y yo, cada uno un departamento abajo. Entonces, almorzábamos con ella siempre, entonces era muy, muy frecuente, siempre estábamos juntos, ¿no? Y pues, te puedo decir, recordaba verla llegar a veces con su cartera y sus... Siempre estaba vestida, siempre se vestía con colores beige, así, ¿no? Como esto, como el sofá, le encantaba. Y venía y recuerdo verla regresar y se tomaba un tiempo en la sala porque su cuarto quedaba en el tercer piso, entonces siempre se hacía todo lo que quería abajo y ya solo cuando se retiraba subía, ¿no? O sea, cosa que no era, que tampoco era definitiva, ¿no? Porque a veces bajaba otra vez, ¿no? Pero tenía 3 pisos que subir, ¿no? Y bueno, lo hacía con mucha, con mucha entereza. Y es, digo, esas son, la recuerdo siempre sentada en la sala con sus amigas, ¿no? Con sus mejores amigas, ¿no? Que eran tres o, dos o tres que podían rotar, pero siempre no más de 2 o 3 personas con ella conversando, ¿no? Y bueno, solíamos juntarnos con mis amigos y con sus amigos, subíamos todos a la sala de ella y ahí seguíamos las reuniones, ¿no? Ese tipo de... Esas son un poco la forma
como participábamos en la familia, ¿no? Conversaban a la par, se reían, los chicos la molestaban. Blanca, Blanda, le decían, Blanca, Valera, le decía, por molestarla le decían Valera, a ver Valera, ¿y tú qué opinas? Y le preguntaba, y le hacían, todo el tiempo le andaban haciendo caricaturas. Lorenzo y Vicente dibujaban muy bien. Además, bueno, estábamos estudiando arquitectura. Todo el tiempo le hacían caricaturas con sus anteojos así, de ella, ¿no? Todo el tiempo, y la fastidiaban. Sus anteojos así y su pelo así. Se morían de la risa, pero la relación de ellos era igual, ¿eh? Era igual. O sea, obviamente era la mamá, los chicos conversaban. Cuando conversaban en serio, era la mamá y ellos le preguntaban cosas, ¿no? Y también era que se reían y la fastidiaban y ella se picaba un poco. Lo que sí es cierto es que desde Luz de Día, que creo que es el año 63, si no me equivoco, hasta Valses, eso es nuestra infancia y ahí no hizo, o sea, lo que hacía en esa época era Amaru, hizo Amaru, que era, digamos, solo ocupada todas las tardes y las noches con Emilio Westphalen, con la gente que iba a hacer la revista, que era en mi casa las reuniones, o sea, yo las veía, ¿no? Y después de eso tenía también, ¿qué te diría? De tema, creo que decía unas secciones culturales, en Caretas hizo una sección cultural, yo no recuerdo si fue en los 70s, a finales de los 70s, que hacía con Bruno Podestá, me parece, y Isaac León. Tenían inventaron esas hojas rosadas que había en Caretas al centro, ¿no? Que era la parte cultural. Ella era como de ráfagas, ¿no? En un momento se escapaba y estaba escribiendo, ¿no? Y su mundo cambiaba, ¿no? O sea, estaba como aparte. Era notorio cuando sucedía, ¿no? Entonces estaba corrigiendo, se ponía ahí se encerraba, ¿no? Y era, como te digo, por periodos muy... Siempre, mejor dicho, siempre tomaba nota, siempre estaba anotando, tenía unos cuadernitos, pero ya en un momento decía ya como que ya tenía como para, o sentía el impulso y ya se encerraba, ¿no? Le metíamos frases a los poemas, le poníamos ver, o sea, en línea, le agregábamos, o le cambiábamos el poema y le poníamos otro nuevo, y entonces ya llegaba y se quedaba, ponía así. Ya, pero después, después ya nos apayó. Ya no pudimos hacerlo más. Pero sí, solíamos cambiarle una frase nada más y dejar ahí el problema. ¿Cuántos serán nuestros? Y Blanca se preocupaba mucho por Vicente y por Lorenzo. Se preocupaba, siempre estaba pendiente. Siempre estaba, hasta de grandes, ¿ah? Hasta de grandes en realidad, porque yo, bueno, de niñitos no los he conocido, ¿no? Pero desde que estábamos en la universidad, después que hemos salido de la universidad, ya cuando hemos sido grandes, incluso cuando han nacido las chicas, Blanca se preocupaba mucho por sus hijos. Siempre, no de una manera de preocuparse como que los persiguiera y estuviera tocándolos, abrazándolos, no. Ella era más bien más distante, ¿no? Pero se preocupaba por que estuvieran bien, que estuvieran sanos, que les fuera bien, ¿no? Siempre estaba preguntando. A mí misma me preguntaba, ¿cómo lo ves a Vicente? ¿Cómo lo ves a Lorenzo? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los estás viendo? Entonces conversábamos, ¿no? Sí. Era una abuela distinta, porque era una abuela que tenía una vida propia, independiente, muy grande. Una abuela que estaba en sitios, que era una persona a la que la gente quería conocer. Eso es distinto quizás de algunas abuelas que son más caseras y todo tiene su parte positiva y su parte negativa, pero yo creo que en nuestro caso no era una cuestión de comparar, sino que Blanca era nuestra abuela y eso era especial para nosotros. Y claro, no creo que la pregunta es si nos trataba como pequeños adultos,
en realidad era que no nos minimizaba, ¿no? Nos veía como personas eh, interesantes por nosotros mismos, no era ahí chiqui, no, era tierna, pero no nos hacía chiquitos, nos hablaba de igual a igual, y eso era bacán, y era sumamente generosa. O sea, cada vez que regresaba de viaje había una maleta llena de regalos para mí y mis primas, y además nos traía las cosas que nos iban a gustar a nosotros. Estos dos cuadros los heredamos de ella. Ese es el perro semihundido, que es también mi cuadro favorito, y de casualidad, ¿ah? O sea, yo cuando dije, este es mi cuadro, después me enteré que también a Blanca le fascinaba ese cuadro, entonces después se convirtió más especial. Obviamente esa es una postal del museo y le he puesto ahí, pero sí, también me recuerda a ella. Me acabo de acordar, tenía el cuarto que era el Betamax, ¿ya? Donde veíamos, era el cuarto azul, ¿no? Con la alfombra azul, y había su sillón clásico en el cuarto y otro sillón con cojines, y siempre Sabina, Manuel y yo jugábamos a que la alfombra azul era el mar, y te acuerdas que poníamos los cojines por todas partes, después armábamos estructuras con los cojines, y bueno, si hacíamos eso significaba que teníamos permiso para hacer eso, entonces eso también, ¿no? También me acuerdo que nos alucinaba un montón que ya siendo ella como es así toda elegante y no sé qué, le encantaba el fútbol y las novelas. Sí. Y eso es como que lo alucinábamos un montón porque Sí. era... Claro, como si no fuera de la mano, ¿no? Una persona intelectual y seria y culta, viendo sus novelas, haciendo un espacio todos los días para ver sus novelas. Claro, mexicano. Y bueno, y el fútbol también, sobre todo por mi papi Vicente, ¿no? Sí. Se volvió hincha del fútbol por sus hijos. Y también de ahí el poema, ¿no? Y era muy preocupada por las chiquitas, era muy, muy preocupada. Siempre está, ¿y cómo están? ¿Y si están bien? ¿Y qué tienen? ¿No? Y entonces entre ella y Yopo estaban pero pendientes, así, de las chicas todo el tiempo. Y siempre como iguales, pero siempre. Y nada de rosados, ni nada. Me acuerdo que una vez se la llevó a cortar el pelo y regresaron mochadas. Las chicas estaban molestas. Les cortó el pelo chiquito, así. Más bien como si fueran un Lorenzo y un Vicente, ¿ya? Así. Estaba molesta, pero ella los cortó. Y después, por ejemplo, con las chicas había una vez a la semana que íbamos a comer pizza, digamos. Entonces era Blanca, Yolanda y yo y las chicas, éramos un grupo de mujeres y nos íbamos a comer pizza. La recuerdo escribiendo, sentada en su sofá, en su mueble largo que tenía ella, ahí sentada escribiendo. Y después me decía, tráeme algo, tráeme un tecito. Ella le llevaba su tecito. Y seguía escribiendo ella. Y por rato me leía ¿viste lo que estoy escribiendo? Te voy a leer esta partecita. Decía, léamela, bueno. Me leía el poquito que había escrito. Muy bonito. Sí estaba, ¿me entiende? Le digo, sí, le digo, pero usted parece que está pensando en otras cosas. Y ahí se reía ya, porque como si estuviera hasta yendo hacia otro lugar, le digo, así va escribiendo, está pensando. ¿Y así lo entiendes tú? Le digo, sí, así lo entiendo. Ay, ya se reía por ahí. Yo sí le contestaba, ¿así lo entiendes? Sí. Me gusta, me decía. Y ya, porque siempre estábamos las dos, en todo momento, siempre estábamos las dos. Y así pues, así me fui quedando años con la familia y a todos lo llegué a querer, le tomé mucho cariño hasta ahora. Estoy en Chiclayo, pero siempre los extraño, todos. Cuando íbamos a la playa siempre nos íbamos a un lugar por allá solas para estar tranquilas y ahí nos tomábamos fotos. Las dos bien abrazadas. Sí, bien bonitas fotos, sí las tengo. Las dos. Es un bonito recuerdo.
un día me vio comiendo y llorando a la misma vez en la cocina. Entonces, también me parece bonito. O sea, eso también dice un montón de cómo era como abuela, pues porque si bien no era la abuela chocha, era la abuela que se quedaba alucinada con ver las actitudes de los niños, ¿no? Y sí, pues escribió este poema que es Niño come llorando, llora comiendo niño, en animal concierto, el placer y el dolor hacen al ángel a dos carrillos músico. Así que es bonito saber que también fuimos inspiración, ¿no? En su poesía. Sí. Sí. Pero a la misma vez también dice niño, ¿no? Eso también dice bastante de ella, que también no le gusta que le digan poetisa, sino poeta, ¿no? Entonces, eso también te dice cómo veía el género y, ¿no? A las personas, no como etiquetándolas de niña o niño, poetisa, poeta, actriz, actor, sino más lo que eres, ¿no? Sí, humanos. Ella trabajaba y su biblioteca estaba como pegada a ella, estaba atrás de ella y tenía una serie de objetos, además objetos como estos, objetos pequeños, ¿no? Estas cosas son de Blanca en realidad. Tenía objetos pequeños, y ella trabajaba junto a su biblioteca así. Y tenía su máquina y escribía como por ratos. No es que se ponía a escribir 8 horas al día, no. Además trabajaba, digamos, para vivir, ¿no? Y después en su dormitorio, que estaba junto a su escritorio biblioteca, esto es en Barranco, ¿no? En su dormitorio tenía papelitos de todo tipo con pedacitos de poemas, ¿no? Siempre tenía cuadernitos, papelitos, siempre. Y tenía sus poemas, tenía su I Ching, porque ella siempre, no sé si es jugar el I Ching, no sé cómo se dice, tenía su I Ching y tenía sus cuentas. Todo el tiempo hacía cuentas, numerito, siempre contaba, o sea, siempre hacía cuentas, siempre hacía listas. Pero yo me acuerdo esa vez, voy a escribir un libro que creo que se va a llamar el libro de barro y va a ser sobre mi papá. Y bueno, el libro salió y hay imágenes en el libro de barro y después y en Concierto Animal, ¿ah? Porque después como que, claro, todas esas ideas creo que le dieron para 2 poemarios, digamos, ¿no? El libro de barro y Concierto Animal. Y ahí hay palabras que ella decía. Incluso después ya regresamos de la playa, estábamos en la casa, nos servíamos un vinito blanco y ella hablaba de esto. De esos 2 libros sí me la acuerdo hablando. Recuerdo que en Sechín, en Pativilca, que estábamos en una hacienda de invitados, ahí se puso a escribir como loca. Me acuerdo que ahí tuvo un brote, pero, o sea, y era rarísimo, porque era en medio del campo, ¿no? Y se sentó bajo un árbol y ahí se puso a llenar una libreta. Hay una especie de soledad, ¿no? O sea, hay una cosa de soledad que a la vez que es terrible le da la oportunidad de observar y poder describir las cosas más, cuán terribles son, o sea, todo lo terrible que son. Entonces, ¿qué te diría? A mí me parece que, o sea, quizás no sé, yo no soy literato, ¿no? Se puede estar equivocado, pero ella, lo que me pareció a mí siempre es que describía cosas con una precisión que te inducía a ver el lado terrible, o sea, el lado terrible de las cosas, y la luz cuando está ahí es para poder ver mejor eso, ¿no? Para iluminarte mejor, y hacerte ver mejor esas cosas, ¿no? O sea, y a la que llega con palabras
pocas, pero muy certeras, ¿no? Y a veces lo extraño. Ah. Tengo sus cenicitas en mi casa y cuando tengo sus cenizas, así les hago con mucho cariño. Blanquita, le digo, aquí estamos juntas siempre. Así le hago. Sí, tengo, sí, Vicente me las dio. Tengo las cenizas. Lindo. Lindo recuerdo de toda la familia. Muy bonito. Fue la antítesis de la muerte de Lorenzo, que la muerte de Lorenzo fue la muerte accidental, sin anticipo, o sea, violenta, ¿no? La muerte de mi mamá fue el contrario, fue morirse y todos los días parecía, ¿no? Hasta un año antes de morir hemos ido. Cuando ya estaba bastante mal, le hemos llevado. Y la hemos llevado al mar, la hemos llevado hasta la arena, se ha sentado ahí. Me acuerdo. Que nos ayudó uno de esos, ¿cómo se llaman? Policías de guardacostas, los que están de salvar, no sé, o sea, hay una policía de las playas allá, que andan en unas motos de arena, ¿no? Esas ¿cómo se llaman? Cuatrimoto, ¿no? Y la sentamos ahí y pues la llevó hasta la orilla, pues, ¿no? Para que pudiera, y nos ayudó también a sacarla, porque no podía caminar ahí, eso sí era complicado la bajada a la playa. Sí, eso y tan es así que después cuando, digamos, las cenizas, cuando las cremamos, fuimos y las echamos ahí, ¿no? En Mendieta, que era la zona favorita de ella, era la playa donde íbamos, ¿no? Un recuerdo claro de ella que ella torcía la boca todo el tiempo y no se daba cuenta, era de manera inconsciente, hacía un gesto en la boca y yo me paraba enfrente de ella y le imitaba. Y ella le preocupaba que yo hiciera eso porque creía que me iba a torcer un poco la cara o qué sé yo. Y entonces fue a hablar con mi otra abuela porque ellas eran amigas y le dijo, Nani, dile a Manuela que por favor deje de hacer eso. Y yo por supuesto que nunca dejé de hacerlo, ¿no? Y siempre me paraba enfrente de ella y la miraba y le hacía así con la boca porque me parecía gracioso. Y la semana pasada le he tomado una foto a mi hija, a quien nunca le he hecho ese gesto, y mi hija me ha puesto esa cara. Entonces es bonito porque es como una parte de ella que sigue apareciendo.